Ya están en nuestro país, en territorio nacional, el primer grupo de los chilenos que fueron expulsados o deportados desde Brasil tras su intento de ingresar a la fuerza al Estadio Maracaná durante el partido de Chile y España. Todos recordamos esas imágenes. Para saber qué va a pasar con ellos, las penas también que arriesgan en Chile, bueno, y el caso de otros chilenos también en Brasil, nos acompaña ya el abogado penalista de la Universidad Andrés Bello, Jorge Chocair. ¿Cómo está, abogado? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la pregunta. Lo primero que quería preguntarle es si el caso de estos chilenos es considerado una deportación, porque normalmente uno cuando piensa a alguien que lo deportan es que lo suben al primer avión que encontraron y lo mandan de vuelta a su país. En este caso se dio un plazo de 72 horas, fue algo un poco más amigable, entre comillas. Sí, esto fue en definitiva una expulsión. Y la expulsión es parte del derecho que tienen los estados de solicitar la salida desde su territorio de personas que por distintas razones consideran indeseables. En este caso, ¿verdad?, por los hechos de violencia que ocurrieron en el estadio, por la forma de ingreso, ¿verdad?, de nuestros connacionales. Brasil estimó, ¿verdad?, que era aplicable esa medida administrativa, y al igual como ejerce un derecho como lo habría ejercido Chile, ¿verdad?, en circunstancias similares. Ahora, ¿qué pasa con ellos en términos judiciales con Brasil? Es decir, si alguno de estos chilenos quiere volver a ese país, ¿va a tener problemas? ¿Tiene que cumplir con algún requisito? La expulsión es una medida de carácter administrativo. Es decir, es el Poder Ejecutivo de Brasil el que en definitiva toma esa medida, no tiene un carácter judicial, pero ciertamente, ¿verdad?, la expulsión puede traer aparejada la prohibición de ingreso de los nacionales a Chile por un determinado tiempo, como una sanción accesoria, ¿verdad?, a la medida de expulsión. En este caso no ha quedado parecer del todo claro respecto a la situación de ellos en ese sentido. Yo al menos de la información que manejo hasta el momento es que solamente habría operado la expulsión. Ya. Ahora, ¿esta expulsión tiene algún efecto en nuestro país? Es decir, estos chilenos llegan a nuestro país, ¿tienen que responder por algo o la verdad es que no pasa nada? A ver, aquí la verdad es que los chilenos habrían cometido una falta porque en definitiva la medida de expulsión por regla general se aplica, ¿verdad?, frente a determinadas faltas. Acá probablemente, ¿verdad?, se infringió alguna norma o aplicaron alguna norma relativa a la ley de violencia en los estadios de Brasil, y por lo tanto, ¿verdad?, lo que ellos aplicaron fue su propia legislación interna respecto de un delito que ocurrió dentro de su propio país. Ahora, Chile puede tomar, no es que deba hacerlo, pero puede tomar dentro de su propia ley, en el marco de su propia ley, los resguardos, ¿verdad?, respecto de aquellas personas que han tenido antecedentes respecto de violencia en los estadios, como pudo haber hecho este caso. Aquí es tremendamente importante la colaboración, la cooperación que se dé entre Chile y Brasil, y no solo en este caso de la expulsión, ¿verdad?, de estos chilenos, sino también en el caso de las personas que están detenidas por la falsificación de las creencias. Sí, vamos a conversar de eso en unos minutos, pero antes quería, siguiendo con este caso, preguntar qué pasa con aquellos chilenos que no han cumplido o ya no cumplieron con el plazo que estableció Brasil para su salida. ¿Ellos en qué situación judicial quedan ahora? Claro, ahí lo que ellos están cometiendo es un desacato a la autoridad, ¿verdad?, porque la autoridad en ese sentido es claro respecto a la expulsión. Y ahí podrían pasar dos cosas. Uno, ¿verdad?, es que finalmente se procede a Brasil a la deportación del resto de las personas que no abandonaron el territorio dentro del plazo que las autoridades brasileñas dieron. Y la otra es que inicien un proceso judicial y que ya se judicialice la situación de estos chilenos, ¿verdad?, por haber no cumplido una resolución, en este caso de autoridades de carácter administrativo, y en ese sentido su situación se vuelve más compleja. ¿Y el caso de la deportación sí tiene otras implicancias? ¿Tiene alguna diferenciación con la expulsión? O sea, la deportación, ¿verdad?, llega aparejado la prohibición de ingreso por un tiempo determinado. Esos chilenos no van a volver por un tiempo, ¿verdad?, que estime la autoridad, no van a poder volver al país. Y en este caso, además, el país que expulsa es el quien, en definitiva, ¿verdad?, debería sufragar los gastos, en este caso de la expulsión, es decir, el coste de los pasajes. En ese caso sí debiera ser. Sí, en el caso de la deportación, sí. O sea, ahí se cumple efectivamente esta figura que conocemos de que los suben a un avión pagado por ese país y los llevan de regreso al país de origen. Así es. Perfecto. ¿Qué pasa con, si es que existen? Porque veíamos a algunos de los chilenos que fueron detenidos reclamando
por o algún tipo de colaboración de parte del consulado chileno. ¿Existen obligaciones ahí consulares? Sí. ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son los deberes? ¿Qué pasa con eso? A ver, en primer lugar, existe una norma de carácter internacional que en caso de detener a una persona que es extranjero, esa persona que es detenida puede transmitir a quien lo detiene su intención o no intención de que la autoridad ponga en conocimiento del consulado el hecho de haber sido detenido. Es decir, yo chileno que me detienen en Brasil tengo derecho, ¿verdad?, a decirle a mi consulado, ¿verdad?, que estoy detenido para que el consulado me preste auxilio consular, o bien a pedir que no se avise al consulado. Es un derecho. Perfecto. Es un derecho. Y si la persona ejerce el derecho, ¿verdad?, el consulado tiene que darle auxilio consular por el hecho de ser un nacional. Es decir, si la persona expresa, manifiesta su intención de requerir auxilio consular, el consulado de Chile tiene que auxiliar al nacional. Ahora, ¿en qué consiste esa ayuda? Claro. Porque ahí Ahora, es cuando se distorsiona un poco la cosa. Ese auxilio va a depender de muchas cosas. A ver, en este caso, lo que yo entiendo debe velar el cónsul en todo minuto es que se respeten los derechos de los chilenos que han sido detenidos. Es decir, que en su condición de detenidos y en su condición de extranjeros detenidos, el cónsul debe velar porque se respeten los derechos de los chilenos. Perfecto, ¿ya? O sea, que no haya una detención arbitraria, que se respeten los mínimos derechos de una persona que se encuentra detenida. Que se proceda, ¿verdad?, a informarle sus derechos, el motivo por el cual ellos están detenidos, ¿verdad?, entre otras cosas. Ahora, hay un segundo aspecto que tiene que ver con el tema de la asistencia de un letrado, de un abogado. Y en ese sentido, el tema se pone un poco más complejo por lo siguiente. Primero, porque en Brasil existe la defensoría pública, existe el servicio de defensoría pública que está hecho a nivel estatal. Pero ese servicio es para quien no puede pagárselo. Claro. Y un turista no está en situación, ¿verdad?, de indigencia, ¿verdad?, o no poder procurarse un abogado. Y en ese sentido, ¿verdad?, tampoco le corresponde al consulado financiar los costos de un abogado. Lo que le corresponde al consulado es darle la información, ¿verdad?, a los detenidos o a los familiares de los detenidos respecto de cómo poder acceder a una asistencia legal de manera expedita, ¿verdad?, a lo mejor con abogados que conocen o tal vez, ¿verdad?, dar a conocer que están en una situación de precariedad, que a lo mejor no pueden pagar una defensa. Es decir, es una asistencia en términos de información, de la transmisión de esa información. En ningún caso tiene la obligación el consulado de costear lo que significa el viaje de alguno de los detenidos, ni tampoco las autoridades brasileñas. No tienen esa obligación. No tienen esa obligación. Ahora, le insisto, ¿verdad?, el consulado lo que debe hacer es velar porque se respeten los derechos de estas personas como detenidas. En Brasil, ¿verdad?, hay un problema de idioma, por lo tanto, la lectura de derechos, ¿verdad?, los cargos por los cuales se les imputan, ¿verdad?, deben ser conocidos y deben ser entendidos. De hecho, acá en Chile existe un sistema que comenzó a implementar el año pasado el Ministerio Público, la Defensoría y los consulados, en virtud del cual, ¿verdad?, se le da lectura de derecho en el idioma original del extranjero que es detenido. Claro. Y se procede a una asistencia consular en línea, ¿verdad?, respecto a los consulados. Ahora, decía, abogado, que el hecho de que una persona sea turista, se entiende que esa persona cuenta con recursos para financiar un abogado. Se entiende, sí. Ahora, en este caso, hemos visto que hay muchos chilenos que viajaron, la verdad es que con lo justo, si es que, y que pueden decir: no tengo absolutamente ni una posibilidad de financiar un abogado. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Ahí es más flexible la norma en términos de la asistencia? Así debe ser más flexible. Yo creo que en esos casos debe ser más flexible. Es decir, ni un Estado va a dejar abandonados a sus conciudadanos. No es la política de Chile en ese sentido. Y Chile, ¿verdad?, nosotros, a pesar de tener un régimen bastante austero desde el punto de vista de la forma en la cual se ejercen las relaciones diplomáticas y consulares, Chile se caracteriza por ser un país que es bastante activo en la asistencia a sus nacionales. Por lo tanto, a mí no me cabe la menor duda que las autoridades consulares van a apoyar
efectivamente y van a poder ver bien en qué casos corresponde, ¿verdad?, que el consulado haga un esfuerzo mayor y en qué casos puede optar en esos casos la familia. Conversábamos también, y lo mencionaba abogado, otro caso, ¿no?, que lamentablemente también ha salido en la prensa, que es el de 4 chilenos, un paraguayo y un colombiano, que fueron detenidos en Río de Janeiro al ser sorprendidos usando credenciales falsas al interior del estadio Maracaná, y en este mismo partido de Chile frente a España. Ellos están en una situación distinta, porque ellos al parecer sí van a tener que responder ante la justicia brasileña. Sí. ¿Qué pasa en ese caso? A ver, el caso que usted refiere, justamente lo que ha habido es una judicialización respecto de un hecho, ¿verdad?, que tiene las características de delito. En este caso, yo creo que hay que hacer ahí varias distinciones. Primero, hay que tener absolutamente claro si se trata de, primero, de falsificación de un instrumento público o de falsificación de un instrumento privado. Y lo digo, ¿verdad?, porque entiendo que eran credenciales de periodistas, y no tengo muy claro si las credenciales de periodistas las daba el Estado, Brasil como Estado, o si la otorgaba la FIFA. Ahí hay una diferencia importante, claro, en términos de la configuración del delito. Sí, claro, porque ahí, verdad, si es un documento oficial que otorga el Estado, que otorga Brasil como Estado, podría eventualmente haber una falsificación de instrumento público. A diferencia si se trata de una credencial deportiva que hace solo, verdad, la comisión organizadora, donde eventualmente podríamos estar frente a una falsificación de instrumento privado. Ahí las diferencias tienen que ver con penas. El Código Penal brasileño, ¿verdad?, el delito de falsificación de instrumento público tiene una pena que va de 2 a 5 años, de 2 a 6 años, y en el caso de la falsificación de instrumento privado de 1 a 5 años, tiene una menor pena. Ahora, eso es lo que uno sabe, yo creo que uno podría especular muchas cosas, pero también es importante, para ser, verdad, absolutamente claro respecto a estas situaciones, poder ver cuáles fueron las circunstancias en las cuales estos chilenos son sorprendidos con las credenciales, ¿verdad? ¿Podría haber atenuantes, por ejemplo, en el caso de que ellos pudieran defender que fueron engañados, claro, que alguien se las pasó y ellos no sabían? Claro, porque a ver, el tema de la falsificación de instrumentos, uno tiene que atender un montón de cosas. Yo no sin adelantar ningún juicio. Pero no es lo mismo, ¿verdad?, que una persona falsifique ella, ¿verdad?, directamente el instrumento, a que adquiere el instrumento o recibe el instrumento, puede haberlo recibido también, ¿verdad?, engañada, claro, o sencillamente, ¿verdad?, compró un pase ante su imposibilidad de entrar, es decir, usó un instrumento falsificado, no lo falsificó. Y por lo tanto, ciertamente ahí las cosas, ¿verdad?, desde el punto de vista del delito deberían cambiar bastante. Lo otro también tiene que ver justamente con el tema de configurar algunas atenuantes que como existen en Chile, las mismas existen en Brasil. Tenemos ahí, y ahí es muy importante lo que haga el Ministerio Público de Chile en cuanto al intercambio de información que genere con sus pares de Brasil, porque ahí lo que debería hacer Chile, ¿verdad?, es poner a disposición, es Brasil poner a disposición del Estado de Chile los nombres de las personas que están detenidos, para que las autoridades chilenas vean, en este caso la Fiscalía vea, si estas personas tienen antecedentes o no. A remitir a Brasil, por ejemplo, de la manera más expedita posible, los antecedentes penales de estas personas. Porque con esa información pueden pasar muchas cosas desde el punto de vista de la investigación o el proceso. Es decir, es determinante también si ellos tienen antecedentes en nuestro país. Absolutamente, porque si ellos solamente hicieron uso, ¿verdad?, de esto, y en Chile además no tienen antecedentes penales, se rebaja la pena y podrían acceder a algún tipo de salida que el sistema brasileño de justicia también lo contempla, ¿verdad?, y no tener que enfrentar un juicio oral, ¿verdad?, o alguna detención mayor. Por eso es tremendamente importante que fluya la cooperación, que el Estado de Chile, ¿verdad?, ponga a disposición de Brasil los antecedentes penales de estas personas, cosa que Brasil además vea, ¿verdad?, que son personas a lo mejor que no tienen antecedentes penales, y que la pena probable que arriesgan, ¿verdad?, podría meritar algún tipo de salida distinta a una condena penal. Ahora, esa información debiera fluir rápidamente. Uno se imagina que son dos países que tienen un montón de acuerdos, debiera ser algo expedito. Sí. Yo, por la experiencia que al menos tuve en mis tiempos en esa materia,
la cooperación que existe entre el Ministerio Público de Chile y el Ministerio Público de Brasil es bastante fluida. Es bastante fluida, por lo tanto, a mí no me cabe la menor duda que en estos minutos se deben estar dando ahí las coordinaciones para efectos de que esa información pueda llegar lo antes posible a las autoridades de Brasil. Y en el caso de estas personas que podrían enfrentar un proceso judicial en Brasil, ¿quedan con prohibición de volver a ese país o no necesariamente? A ver, lo que pasa es que si enfrentan un juicio, de ese juicio naturalmente va a tener que haber algún tipo de término. Podrían salir perfectamente absueltos. Yo creo que hay que ponerse en el peor de los escenarios, ¿verdad? Podrían salir perfectamente absueltos y por lo tanto no debería pesarles ningún tipo de restricción de tipo administrativo. O podrían salir con alguna condenados, ¿verdad? O aceptar algún tipo de salida alternativa. Y dentro de las condiciones puede ser, ¿verdad?, que no vuelvan a ingresar al país durante cierto tiempo como condición, por ejemplo, alguna suspensión del procedimiento. En ese caso, ¿los gastos de una defensoría también tienen que correr por parte de ellos? ¿O en ese caso opera de otra manera? A ver, como le digo, en Brasil existen las defensorías públicas al igual que existen en Chile. Y le digo, es compleja la situación del turista porque no se entiende que está en una situación de pobreza. Ahora, yo creo que en la mayoría de los casos, si es que no en todas las familias, van a concurrir y probablemente puedan pagar un abogado. Y en aquellos casos en que no, probablemente, ¿verdad?, el consulado hará las gestiones para efectos de asegurar de alguna forma, porque eso sí tiene que hacerlo el consulado, ¿verdad? Es asegurar que el nacional tenga defensa jurídica. Lo que no puede pasar es que un connacional, ¿verdad?, más allá del hecho que haya cometido, quede en indefensión, ¿verdad?, y enfrente un juicio sin tener abogado. ¿Y estos 4 chilenos quedarían obligados de permanecer en el país hasta que se defina su situación judicial? Salvo que el Ministerio Público de Brasil, ¿verdad?, optase por algún otro tipo de salida, como la ha hecho Chile en caso en que hemos tenido, ¿verdad?, algunos temas con extranjeros acá. El marco generalmente es bastante flexible, pero creo que para tomar esas decisiones, un elemento que puede ser bastante decidor para hacerlo, es que justamente Chile, en este caso la Fiscalía, rápidamente, ¿verdad?, ponga en conocimiento de las autoridades brasileñas los certificados prontuariales, si es que tuviesen antecedentes penales y si es que no lo tuviesen también. Es decir, es un tema que se tiene que evaluar, porque estaba pensando cuando dice, en el caso contrario, donde Chile sí ha dejado salir, por ejemplo, a los jóvenes israelíes que participaron del incendio en Torres del Paine. En ese caso se estaba enfrentando todo un proceso y le permitieron de todas maneras su regreso a su país. Sí, ahí se logró un acuerdo, ¿verdad? Es decir, hay formas de salidas, ¿verdad?, distintas a la de un juicio. Que yo creo, ¿verdad?, que lo más probable es que si estamos frente a una falsificación, frente a un delito, ¿verdad?, donde lo que se falsificó es un instrumento privado, donde tal vez, ¿verdad?, ellos adquirieron el documento falsificado y no lo falsificaron tal vez directamente ellos, no quiero especular, ¿verdad?, pero hablando desde un punto de vista realista, y donde lo más probable es que estemos frente a personas que no tienen antecedentes penales, lo más probable es que haya algún tipo de salida por esa vía. Porque la diferenciación, y lo mencionábamos en un comienzo, entre un instrumento público y un instrumento privado hace una diferencia importante respecto a la gravedad del delito. Me imagino que falsificación de documento público es bastante más complicado, más grave, con penas mayores. No crea que el margen, particularmente en Brasil, la escala de penas, cuando hay falsificación de un instrumento público, la escala de pena va de 2 a 6 años. Y cuando estamos frente a uno de instrumento privado, va de 1 a 5 años. Perfecto, claro. No es tanta la diferencia. Depende ahí de todas estas otras atenuantes que conversábamos. Bien, pues muchísimas gracias, abogado, por aclararnos un poco el panorama para todos estos chilenos que están ahí en algunos problemas. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y vamos